Vamos a esperar un poquito para ver si entran sus compañeros. Listo, entonces seguimos con la juventud. Bueno, todo esto también sucede porque, pues bueno, no se tiene todavía estipulado un carácter de responsabilidad. Por lo tanto, los padres son los que se deberían de hacer supuestamente responsables en el caso de una conducta ilícita o delictiva. Tenemos la parte de la ley de menores, que pues bueno, si alguien ha leído o ha tenido interés por estudiar un poco acerca de, pues, de los centros de reintegración para menores o de la ley para menores, pues sabrán que es realmente, en mi punto de vista personal, pues insuficiente, porque tenemos descuidados todo ese eje de la delincuencia infantil, que sucede, que es un problema, pero que simplemente pues no son castigados. Entonces, esto también da un auge, ¿no?, para que se siga aumentando los índices de delincuencia infantil o de delincuencia juvenil, porque cuando un menor de edad comete una conducta delictiva, dependiendo el tipo de conducta, los padres son los que terminan pagando, sobre todo en las cuestiones patrimoniales. Son los padres o tutores quienes se hacen cargo de los daños. Entonces, ¿qué sucede? Todavía no tenemos una personalidad bien marcada del adolescente, del joven. Todavía no tenemos estipulado un eje de responsabilidad. Y a eso se le suma que al momento de las conductas delictivas, él no es quien paga, sino los padres. Pues bueno, se convierte todo en un círculo vicioso de si cometí una conducta delictiva, pero no fui castigado, pues ¿qué sucede? Que es más fácil volver a delinquir, porque esto es completamente normal. Cuando nosotros, sin hablar de conducta delictiva, por ejemplo, vamos a realizar alguna actividad que en su primer momento nos produce miedo, no sé, por ejemplo, ¿qué les gusta? Quien se haya aventado, no sé, de un paracaídas o del bungee, no sé, la primera sensación, perdón, es de miedo, de duda al hacerlo o no hacerlo. Una vez que se hace, ¿qué es lo que sucede? Cuando ves que no sucedió nada, pues no pasa un accidente o no tuviste consecuencias, pues te animas a volverlo a hacer. Lo mismo lo trasladamos a la parte delictiva con la cuestión de los jóvenes, y es exactamente lo mismo. Tienen la principal idea al momento de la comisión de la conducta delictiva entre hacerlo o no hacerlo. Una vez que lo hacen y que posteriormente no es castigado o que no tuvo ninguna consecuencia, pues bueno, es más sencillo volverlo a realizar. Entonces, a eso se le suma también este otro punto, factor de la edad. Esto hablando hasta meses antes de la mayoría de edad. Una vez que se cumple la mayoría de edad, o inmediatamente después, hablando de 18 a 19 años, existe otro problema con características de la personalidad, que es que viene esta sensación de independencia, esta sensación de poder hacer las cosas, y que realmente no, pues independientes no son a esa edad. ¿Por qué? Porque pues siguen dependiendo todavía de los padres, con la premisa de que ya pueden hacer más cosas. Entonces, desde hablando en la etapa de secundaria hasta momentos antes de la mayoría de edad, el joven o el adolescente es un riesgo social. Se toma, nosotros como criminólogos o en criminología, perdón, lo tomamos como un riesgo social, porque no solo por las conductas que puede realizar él de primera mano, sino por las consecuencias que pueden generarse por su propia irresponsabilidad, vaya.
Y entonces tenemos como ejemplo de por qué a un menor de esa edad no se le puede dar un auto, por ejemplo. ¿Qué más podemos ver en esa? O sea, que no deberían de hacerse por las consecuencias que genera la irresponsabilidad de los menores. Mm, Pues yo siento que, bueno, también luego dicen, por ejemplo, que son, eh, que no les den la responsabilidad porque todavía no son como, su personalidad no está desarrollada y que no saben lo que hacen o así. Pero una persona de 15, 16 años, 17 años, ya va a saber distinguir lo que está bien y lo que está mal. O sea, no es como que eh, no sepa que robar o matar o así está mal. Entonces eso de que le quitan todas las responsabilidades solo porque no sabe lo que está bien y lo que está mal, es muy ilógico, se me hace. Sí, se supone que ya desde niños manejamos lo que está bien y está mal. Si tú le preguntas a un niño de escasos 3 o 4 años sobre ciertas actividades o ciertas conductas, el niño te va a responder si está bien o está mal. ¿Por qué? Porque por eso crece aprendiendo. Sin embargo, llega una etapa de la edad de los jóvenes donde simplemente no son capaces por lo mismo de la irresponsabilidad de hacer ciertas actividades. Yo también no soy de la idea de que se les tenga que quitar toda la responsabilidad legal de los actos, porque pues bueno, estamos hablando ya de una persona completamente pues madura para realizar las actividades, que por qué no va a ser madura para también tomar las consecuencias. Sin embargo, pues bueno, lo mismo que les comento, viene de una pues olvidada ley de menores, de una reinserción de menores también muy olvidada, que pues no se ha tomado mucho en cuenta. Pero a lo que me refiero es qué actividades no, o sea, estamos de acuerdo que no se les debe de dar a ese tipo de personas. Yo les comentaba, el darle los autos a los 12, 13 años para que esté manejando, el que se les permita tomar, o sea, a esas actividades me refiero, ¿qué más no se debería de hacer? O de como padres o tutores permitir a esa edad. Mm, Que tengan como el acceso económico de que ese dinero lo pueda destinar como a comprar algo. ¿Ahí ya me escucha? No, Es que su... ¿Tú sí me escuchas, Ale? Es que su... se escucha muy Sí, entrecortado. yo creo que es internet, maestra, porque usted sí siempre se escucha como cortada. Permítanme. A ver, ahora sí me repites. Que también, o sea, no deberían tener como tanto libertades en el aspecto económico de que los papás les den todo y aunque no hagan nada y que les estén soltando y soltando y drogas, Pues no sí, tengan porque tanta libertad. regresamos a lo mismo. La facilidad nada, porque no están teniendo consecuencias, entonces pues todo lo proceso de volver y volver a hacer las víctimas. Por todas estas situaciones lo consideramos al adolescente como un riesgo social. ¿Por qué? Por la simple manera en la que se comporta. Porque es irresponsable. Estoy hablando, pero no generalizamos. O sea, no quiere decir que todos los adolescentes somos autistas iguales. No, siempre existen obviamente factores que nos van a llevar a comportarnos quizás diferentes, a no ser tan lo que facilita que la conducta delictiva de los padres, porque seguimos siendo a esa edad responsabilidad de los padres adultos, pero hasta cierto punto, porque se supone que ya es una edad en la que deberías hacerte responsable de tus actos o de ti mismo. ¿Qué sucede? Que a veces los padres pues, quieren sobreproteger o quieren hacer todo por los hijos y muchas veces pues bueno, está por demás el hacer tanto. Pero sobre todo es pues, básicamente por la responsabilidad y de las libertades que se tienen, que se les dan o que creen tener como adolescentes. Les doy el caso se da mucho en los accidentes de restricción de vehículos. ¿Por qué? Porque no tienen todavía la conciencia, ya saben que tomar y manejar está mal, pero aún así lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque se les hace fácil, porque creen que nunca van a obtener una consecuencia, porque creen que nunca va a suceder algo fatal, y sin embargo, pues muchos de los accidentes de tránsito, cuando son por influjo de alcohol, pues estamos hablando de jóvenes, no solamente menores de edad, pero sí inmediatamente superiores a la mayoría, 17, 18, 19 años, se da mucho en esa ocasión. Entonces, por eso se considera un riesgo social la edad como factor. ¿Por qué es importante estudiarlo o determinar si fue el punto donde se va a castigar o no? Porque tenemos entonces que si es a los 17 con 11 meses, aún así no vas a ser recluido en un centro penitenciario. Entonces tenemos que estudiar la parte de la para saber de qué manera se va a castigar, si se va a castigar o si no se va a castigar, y posteriormente también por el tratamiento.
¿Por qué? Porque no es lo mismo aplicar un tratamiento a un adulto, a una persona en su vejez, o a un adolescente, incluso a un infante. Al infante, pues bueno, serán con sus terapias o con otras situaciones, pero bueno, es diferente los tratamientos que se deben de utilizar dependiendo de la etapa de la persona, en este caso adictiva. Hasta ahí me parece que es. ¿Qué más? Sí, en cuanto a la edad, hasta ahí sería el tema de hoy. Tenemos la siguiente sesión, la participación con sus exposiciones. Se las doy, escogen un número del 1 al 3. 2. 2. Ale, lavado de dinero. ¿Qué es el lavado de dinero? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se lava el dinero? Y busca en qué ley lo encuentras, o sea, la definición, una definición de cómo está la ley, el capítulo. Y obviamente ya después de eso, bueno, nada más, ¿quién más? 1 y 3. Jessy, tema 1 y 3. El 1. El 1. El 1. Delincuencia organizada. Igual, buscas la ley federal de delincuencia organizada o la ley estatal de delincuencia organizada y de esa nomás saca de qué año es y con qué estipula, vaya, porque te va a dar dentro de la ley varios. Ay, maestro, no le escuché. ¿Mande? Me dijo Ley Federal de Delincuencia. A ver si lo puedes poner en el chat porque otra vez no. No te. Ok, entonces ahorita se los envío. Pues nada más, lo del examen todavía lo voy a hablar con administración para ver cuándo lo podemos agendar. Pues ya sería todo. Porque no se escucha. No. Vamos a Gracias, maestra. cualquier cosa que me preguntes.